A todos. Quiero dar la bienvenida especialmente a un matrimonio que lo hemos conocido aquí, en Tenerife, bueno, a él, a ella todavía no sé quién es. Cuando estuvimos este verano en la ciudad de Lugo, en Galicia, compartiendo la palabra, el pastor Marco Zapata me habló de que había un matrimonio que, aunque vivían en Galicia, ellos son de Ucrania y tenían pensado venirse a vivir a Tenerife. Entonces, bueno, que estuviéramos preparados, que iban a venir por aquí en cualquier momento y me dicen que están hoy. Yo por lo menos a él lo veo. Ponte de pie, ponte de pie. Ven un segundito para que te vean, porque él se llama... ¿Cómo es? Rosting, lo dije mal, bien. Rosting, y ella se llama Vira. ¿Y esta chiquitita? Angelina. Damos un aplauso a nuestros hermanos de bienvenida. Bienvenidos, un placer conocerte. Qué bueno, un placer. Bienvenido, ¿qué tal? Digan algo, unas palabritas. Bienvenido. Bienvenido, hablo un poco mal español, perdón, pero escucho bien. Gracias a todos, gracias que vosotros estáis muy abiertos porque es muy difícil se adaptar cuando no conoces gente. Esto también menos estrésico. Gracias a Dios que toda gente tiene corazón abierto. Sí, y quiere también decir. Sí, ella también quiere decir algo. Sí, esto muy amable, gracias, muchas gracias a vosotros y un aplauso para vosotros. ¿Cuándo habéis llegado? 3 días, no, 4 días Hace antes. 4 días. Fuimos 4 días allá, aquí. Qué bueno. ¿Y Vira? Sí. Muchas gracias a todos. Nada más. Qué bueno. Bienvenidos. Ya hablamos después, ¿vale? Después hablamos, ¿ok? Bienvenido, estás en tu casa. Okay. Qué bueno. Bueno, ellos vienen a Tenerife con la intención de quedarse y, bueno, creemos que quieren congregarse aquí, es lo que entiendo, ¿no? No sé si después se van a ir a otra iglesia, pero bueno, nosotros por lo menos le damos la bienvenida. Ellos, ya digo, son de Ucrania y nada, esperemos que puedan sentirse cómodos entre nosotros. ¿Hay alguien que hable ucraniano? ¿Es ucraniano, no? ¿O es ruso? Vale. ¿Alguien habla ruso aquí, ucraniano? Bueno. ¿Usted, Cruzita, levantó la mano? No, pensaba que usted hablaba ruso. Como viaja tanto, como Cruzita viaja tanto, Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Rápidamente quiero anunciar que el año que viene, en el mes de abril, todavía no es seguro si es el último fin de semana o el penúltimo. Me lo tienen que confirmar. Hay una iglesia en Galicia, que es la iglesia Revive, que principalmente la pastorea el pastor Walter. Esto es donde se congrega mi suegra, allí en Galicia. Ellos cada 2 años celebran un retiro para toda la iglesia y para todos los que quieran asistir. El año pasado yo fui el que predicó en ese retiro y hace unos días el pastor se volvió a poner en contacto conmigo y me han vuelto a invitar para el año que viene, para abril. Y entonces quiero animar a todos los matrimonios, a todos los hermanos que puedan asistir a ese retiro. Si quieren ir y pueden, pues yo les voy a confirmar en cuanto sepa la fecha exacta, pero en principio vayan haciendo planes, porque sería muy bueno el poder asistir a ese retiro y estar allí con otros hermanos de diferentes partes de España, en un ambiente muy lindo, allí en la zona de las Rías Baixas, allí en Galicia, que es una maravilla. Priscila, Matías y Miriam acaban de llegar hoy mismo de Galicia, han estado una semana allí con la abuela, con mi suegra, y han llegado hoy mismo y bueno, creo que les ha gustado muchísimo, sobre todo a Matías, que no conocía aquella zona. Así que tengan en cuenta esta fecha, tercer o cuarto fin de semana del mes de abril del año que viene, tendremos, Dios mediante, ese retiro allí en Galicia. Hemos recibido hace unos días un paquete que una hermana de Estados Unidos, que no conozco personalmente, pero que ve nuestros cultos. Últimamente estamos recibiendo saludos y mensajes de Australia, de Singapur, de California, de México, de Perú, de un montón de lugares. Bueno, pues una hermana que nos ve desde Estados Unidos, ella compró 1000 de estos folletos que son buenísimos, es como si fuera un cómics, como si fuera un TVO, ¿no? Tan buenísimos, tan buenísimos. Este ministerio que se llama Chick Publication es muy bueno porque hacen todo tipo de folletos sobre diferentes temas y este se titula Esta fue tu vida. Ayer los jóvenes lo estuvieron sellando
Esta hermana se gastó $131 en mandar estos folletos aquí a nuestra iglesia, sin conocernos personalmente, nosotros a ella tampoco, y la idea es que ustedes se los lleven y que los repartan. No queremos tener aquí 1000 folletos, ya hemos mandado algunos a la iglesia del Puerto de la Cruz, pero lo que queremos es que ustedes se los lleven y los repartan porque están muy buenos, de verdad que están muy buenos. Es como la historia de un hombre que lo tiene todo en la vida y de repente, ¡pum!, se muere. ¿Y ahora qué? Le pasa la película de su vida por delante de sus narices y ahora se tiene que enfrentar ante la realidad del juicio eterno, delante de la presencia de Dios, y este hombre no estaba preparado. Tiene un mensaje evangelístico buenísimo. Aquí están. Creo que hay más, no creo que esto sea... no, ahí está la caja también. Así que llévense todos los que quieran a repartirlos porque están para eso. Y el curso Tu Nueva Vida en Cristo ya lo estamos repartiendo a las personas nuevas, sobre todo a las personas que se van a bautizar, pero a personas nuevas que llevan muy poquito tiempo en los caminos del Señor o están viniendo de otras congregaciones donde recientemente se congregaban y bueno, por las circunstancias que sea, están comenzando a venir aquí. Por favor, llévense hoy mismo este curso. Es muy sencillo, muy práctico, muy bueno. Te va a ayudar a tener una disciplina diaria de lectura bíblica, de aprendizaje de la palabra de Dios. Así que, por favor, después del culto, los que se lo quieran llevar, por supuesto es gratuito, se lo llevan y cuando tengan todas las lecciones hechas, vamos a dar, yo pienso que con 2 semanas, ¿no? Con 2 semanas, 15 días que ustedes tengan, cuando lo terminen, se acercan, nos hablan a nosotros, le damos un diplomita con un sello firmadito por la iglesia, como que usted ha hecho el primer volumen, y después hay más. Creo que me parece que son 6, ¿no? ¿De acuerdo? Así que aquí están estos cursos. Vamos a orar un momentito porque vamos a pasar ya directamente, sin más demora, a la palabra. Y este es un momento muy importante, es el momento en el que Dios va a hablar a tu vida, en el que Dios va a hablar a tu corazón. Ahora nadie se mueve, ahora todo el mundo con los oídos bien abiertos, porque vamos a escudriñar la palabra de Dios y cuando Dios habla todo el mundo se calla. Y eso es lo que queremos, que la palabra de Dios hable a tu corazón, que la palabra de Dios hable a tu vida. Cuando tú salgas por esas puertas, que salgas mejor cristiano de lo que entraste. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das ahora de acercarnos a tu preciosa y poderosísima palabra. Queremos que la bendigas, que ministres nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestra alma, y que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos en la fe para que podamos caminar en victoria el resto de nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Algunas personas me han preguntado en internet, ¿por qué cuando termino de orar no digo en el nombre de Yeshua HaMashiach? Bueno, por una sencilla razón, porque estoy en España. Y lo que quiero es que me entiendan en España. Algunos pastores incluso me preguntan, ¿por qué usted cuando se dirige a Dios no se dirige al Abba Kadosh? Yo sé lo que me están diciendo. Yo hablo un poquito de hebreo. Entonces, a todas esas personas que me preguntan por qué no me dirijo a Dios en hebreo, por qué no pronuncio el nombre de Dios en hebreo, les digo que yo estoy en España y lo que quiero es alcanzar a los españoles. Y si yo hablo del Abba Kadosh, y si hablo del el Elión, y si hablo del Yahweh, y si hablo del Yeshua HaMashiach, probablemente muchos no me entiendan. Y lo que yo quiero es que la gente me entienda. Ese es el motivo. Cuando voy a Israel, no se preocupen que yo utilizo los términos que tengo que utilizar allí. Pero aquí, si salgo a la calle y hablo del Abba Kadosh, Kadosh Baruj Hu, nadie me va a entender. Entonces, aquí no consiste en decir palabras muy bonitas que diga, ay, ¿cómo sabe este hombre? Yo lo que no quiero es que usted se lleve ninguna impresión extraña de palabras, sino que seamos prácticos y vayamos al grano. Esa es la razón por la que uso el nombre de Jesús, para que todo el mundo me entienda. Amén, hermanos. Muy bien. En Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 19, el apóstol Pablo, con un dolor tremendo en el corazón, escribe una carta aproximadamente entre el año 53, 55 después de Cristo, a una congregación que él fundó, que él pastoreó un tiempo, pero que lamentablemente le han dado lugar a doctrinas extrañas y se han infiltrado dentro de la congregación un grupo de personas que los conocemos en la Biblia con el nombre de los judaizantes. La Biblia menciona muchos grupos: fariseos, escribas, saduceos,
¿verdad? Muchos grupos, y uno de los grupos que menciona la Biblia es el de los judaizantes. ¿Quiénes eran estas personas? Los judaizantes eran judíos que habían aceptado a Jesús, a Yeshua, como el Mesías, pero ellos creían que aparte del Evangelio, ellos tenían que seguir viviendo y comportándose y practicando toda la ley mosaica. Y se infiltraban en las congregaciones y le decían a la gente: está bien que ustedes hayan aceptado a Jesús como el Mesías, nosotros también lo hemos hecho, pero si los varones de la congregación no se circuncidan, ustedes no son salvos. Si ustedes no practican los 613 mandamientos de la Torá, ustedes no pueden salvarse, por mucho que hayan aceptado a Cristo, por mucho que hayan experimentado el nuevo nacimiento, la conversión, ustedes no son salvos. Cuando estas noticias llegan al oído de Pablo, Pablo dice que siente dolores de parto. El título del mensaje de hoy es Dolores de parto. Dolores de parto, ¿por qué? Porque Pablo trabajó durante algún tiempo en esta congregación, en esta parte del mundo, e intentó a los gentiles, porque la congregación era fundamentalmente llena de gentiles, es decir, personas que no eran de origen judío, los sacó de la idolatría, les abrió los ojos, los sacó de la ignorancia y les presenta el Evangelio como la respuesta de Dios para las necesidades espirituales del hombre. Y cuando Pablo se va y cree que la iglesia está ya bien establecida y que tienen claras las ideas y que en cuanto a la doctrina no se van a mover ni un ápice, pues para su sorpresa se da cuenta de que los judaizantes, judíos convertidos, no convertidos, sino que han abrazado al Mesías, a Jesús como el Mesías, se han introducido en la iglesia y han comenzado a enseñar cosas adicionales y que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo escribe una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Hay dos cartas que son muy profundas, cargadas de una carga doctrinal tremenda, y una es la carta de Pablo a los romanos, es una carta muy profunda, muy seria, y la carta de Pablo a los gálatas. En esta carta él intenta destacar, por encima de otras cuestiones, que hemos sido justificados por la fe, no por las obras de la ley. Permítame decirles que durante muchos siglos, grandísimos hombres y mujeres de Dios no necesitaron la Torá para poder agradar a Dios y para poder servir al Señor. Personajes como Job, personajes como Enoc, personajes como Noé, personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Rubén, Benjamín, Zabulón, Neftalí, Levit, Gad, Aser, etcétera, etcétera, no tuvieron la Torá, no tuvieron la ley en la mano. Vino mucho tiempo después. Y el apóstol Pablo dice que la ley no vino para traer libertad a los seres humanos, sino vino para enseñarle fundamentalmente a los que necesitaban unos principios morales y espirituales y normas de conducta, a saber cómo comportarse. Pero las personas que tienen una gran comunión con el Señor, como por ejemplo era Abraham y otros personajes, no necesitaban leer directamente de la Torá los mandamientos, porque ellos sabían perfectamente cómo agradar a Dios sin necesidad de tener la Torá en la mano por escrito. Y les pongo un ejemplo. José sabía que no se podía mantener relaciones con una mujer casada y jamás en la vida había leído la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes cuando él es llevado, vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto? La Biblia nos enseña de que la esposa del amo que lo compró, de Potifar, estaba empeñada, se empecinó en acostarse con él. Y él llegó un momento en el que huye, pero antes de huir le dice: no está bien hacer esto. Tú eres una mujer casada y yo no puedo pecar contra mi Dios porque no se puede hacer esto. La pregunta es: ¿cómo podía saber José que eso no le agradaba a Dios si nunca lo había leído? No había leído: no cometerás adulterio, no fornicarás,
No te acostarás con la mujer de tu prójimo. Nunca lo había leído, pero era tanta la comunión, era tanta las relaciones, era tanto el conocimiento y el amor que él tenía hacia el Señor, que él conocía el corazón de Dios. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y fue un profeta. Dice que profetizó. Y dice que incluso llegó a ver la segunda venida del Mesías, viendo con sus santas decenas de millares, según la carta de Judas, y nunca leyó la Biblia, nunca la leyó. Noé sabía perfectamente cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales impuros y cuáles tenía que comer y cuáles no tenía que comer, sin necesidad de leerlo en ninguna parte. El apóstol Pablo responde a la pregunta, entonces, ¿para qué Dios mandó la ley? Todo eso está muy bien detallado y explicado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El Señor les mandó una ley tan perfecta, compuesta por 613 mandamientos, tan perfecta, que ningún ser humano la puede cumplir. La pregunta que algunos se harán entonces es, ¿y para qué le da Dios al pueblo de Israel una ley que no pueden cumplir? Precisamente para eso, para que se den cuenta de que ellos jamás van a poder cumplir con una ley perfecta, porque siendo nosotros imperfectos, jamás podremos ser perfectos y agradar a Dios en todo lo que nos pide. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que la ley tenía un objetivo, no era una meta, era un medio para alcanzar un objetivo. Lamentablemente muchas personas han convertido la ley o la Torá en un medio y al mismo tiempo en un objetivo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la Torá tenía unos objetivos muy claros. En ningún momento la ley le prometía al hombre salvación, sino más bien todo lo contrario. Los Gálatas y todos y cada uno de nosotros hoy en día tenemos que entender que una cosa es la ley de Dios y una cosa es la gracia de Dios. No tiene nada que ver una cosa con otra, nada que ver. No las puedes mezclar porque las estropeas. Separadas, de acuerdo, como la sal y el azúcar, pero en cuanto las mezclas, echas a perder lo uno y lo otro. El Evangelio no se puede mezclar con la ley porque es totalmente opuesto a la ley y la ley es totalmente opuesta al Evangelio. El Evangelio trae libertad, la ley trae esclavitud. La Biblia dice que el que no podía cumplir la ley, y lo vamos a leer hoy, el que no podía cumplir la ley estaba bajo maldición. Maldito el que no pudiere cumplir todas las palabras de este libro. Maldito sea. Por eso dice la Biblia que todo el pueblo de Israel estaba bajo la maldición y por eso necesitaban ser liberados por el Señor Jesucristo, por el Salvador, por el Mesías. Porque el que no podía cumplir toda la ley tenía que reconocer que era incapaz de agradar a Dios y tenía que buscar un Salvador y por eso tuvo que venir el Mesías. La ley no salvaba, la ley era un medio, repito, no un fin en sí mismo. Si alguien pretende hoy en día tomarse en serio este tema de la ley, que usted la tiene en la Biblia, ¿sí? Dice, bueno, ¿y la ley dónde está? Pues los primeros 5 libros de la Biblia se conoce como la ley o la Torá. Ahí hay 613 mandamientos. Yo tengo una Torá arriba en mi casa donde aparecen cuántos mandamientos hay en Génesis, cuántos mandamientos en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, capítulo por capítulo. Pues déjeme que le diga que usted no va a poder cumplirla jamás, y menos hoy en día. Porque de los 613 mandamientos que tiene la Torá, más de 400 no se pueden cumplir desde hace más de 2000 años. Porque giran en torno al templo, y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que ni se podía cumplir antes ni se puede cumplir en la actualidad porque no se dan las condiciones para poder cumplirla en el caso de que pudiéramos hacer el intento por cumplirlo. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, los versículos 19 y 20, lo siguiente: el gran dolor del corazón de Pablo. Hijitos míos, fijaros la expresión que utiliza, toda palabra en disminutivo, en latín y en griego, siempre implica ternura. Todo lo que se escriba y se pronuncie en latín o en griego, en hebreo no, en forma disminutiva, siempre implica un gran amor hacia la persona con la cual estás hablando o intentas compartir un mensaje. En este caso es la primera y última vez que Pablo utiliza esta expresión, hijitos míos. Juan la utiliza mucho, pero solamente Pablo la utiliza una vez en este versículo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ayer en el culto de jóvenes le compartía a los chicos que la naturaleza, Dios ha establecido que desde el embrión, desde el momento de la concepción hasta el momento del alumbramiento, del nacimiento, hay un periodo corto de 9 meses. En tan solo 9 meses, unas pocas semanas, tiene que formarse dentro del vientre de la madre ese niño o esa niña. No hay más plazo, no hay más tiempo para unos y menos para otros. Salvo excepciones, hay 9 meses desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento y tiene que nacer con sus bracitos, con sus piernas, con sus pulmones, con su corazón, con todo en su sitio en 9 meses. Hay un tiempo de formación y luego un tiempo de desarrollo o de crecimiento. Exactamente igual nos va a ocurrir a nosotros espiritualmente hablando. Hay un periodo de formación donde Cristo tiene que ser formado en nosotros. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, nuestras doctrinas, nuestras costumbres, etcétera, etcétera, todo tiene que ir siendo transformado hasta que Cristo se vaya formando en nosotros. Y una vez que Cristo ha sido formado, bien formado en nosotros, automáticamente tenemos que comenzar a dar fruto para su gloria y para su honra y no seguir siendo las mismas personas. Cuando una persona comete los mismos pecados, cae en las mismas trampas, tropieza en las mismas cosas, es porque todavía eres un niño. Aunque tengas un cuerpo muy, muy fuerte, aunque seas muy alto, aunque tengas 50 años, me da igual. Si todavía sigues tropezando y cayendo siempre en lo mismo, es porque todavía no tienes la estabilidad que tiene una persona adulta. Se caen más los niños que las personas adultas. Es más, muchas veces los niños se caen y como que son de goma, dice la gente, ¿no? Madre mía, si se hubiera caído el padre, la madre, el abuelo o la abuela con semejante caída, probablemente se le hubiera partido la cadera, un brazo, una pierna, ¿sabe Dios qué? El niño está preparado como para caerse y levantarse, pero el adulto no puede permitirse el lujo de caerse tanto como un niño. Es más, conozco muchas personas, aquí en este edificio ahora mismo se da el caso de personas que por una caída se partieron la tibia, el peroné, la cadera, la pelvis, etcétera, y se quedaron inválidos. Porque hay un momento en la vida en el que te puedes caer y levantar, pero hay otros momentos en los que mejor es que no te caigas, porque a lo mejor nunca más te puedes volver a levantar. Miren la historia preciosa de un hombre llamado Mefiboset. ¿Lo conocéis? Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Dice que cuando ya era mayorcito, no era un niñito pequeñito, se cayó. La persona que lo estaba cuidando tropezó, el niño se cayó y quedó lisiado de los pies para toda la vida. Creció y quedó marcado para toda la vida porque no se recuperó de aquella caída. Ten mucho cuidado con las caídas que tengas. Cada vez que te apartas, cada vez que te enfrías, cada vez que te alejas, siempre hay gloria que pierdes por el camino. Siempre hay bendición que pierdes por el camino. Tal vez perdiste el escudo, el yelmo, la espada, la coraza, no sé. Vete a buscarlo, no sea que vuelvas otra vez a tropezar en la misma piedra. Los Gálatas cometieron una equivocación y es creer que aparte del evangelio hace falta hacer otras cosas para ser salvos. Y la palabra del Señor, si en algo es muy clara y directa y contundente, es que nosotros no podemos aportar nada para obtener el perdón de nuestros pecados o la salvación de nuestra alma. Usted puede encender todas las velas que quiera, rezar todos los rosarios que quiera, crucificarse, apalearse, azotarse, lo que usted quiera. La palabra del Señor nos dice que los méritos del ser humano no son suficientes. Por mucho sacrificio, por muchas cosas que haya hecho, no dan la talla. No podemos obtener el perdón de nuestros pecados por nuestros méritos. Las acciones, las obras son el resultado de yo me convierto. Dios planta su presencia en mi vida, hay una semilla en mi corazón y esa semilla comienza a germinar y comienza a dar fruto, pero no es que yo antes hago cosas para ser salvo y así obtengo el favor de Dios, no es por nuestros méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que podemos llegar a ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo decía, el problema por el que habéis pegado un patinazo
el problema por el que habéis retrocedido, el problema por el que estáis otra vez enredados antes en la idolatría y ahora en otras cuestiones, es que Cristo todavía no ha sido formado en ti. Y como Cristo no ha crecido, no se ha desarrollado, se ha producido un aborto, espiritualmente hablando. ¿Y cuántas personas comienzan bien? Comienzan a tomarse en serio su relación con el Señor. Comienzan a congregarse, comienzan a orar, comienzan a leer la palabra de Dios, etcétera. Pero algo les frena, algo les distrae, algo les aparta del Señor, se veran los ojos, vuelven otra vez a las andadas y pierden toda la bendición que habían recibido. Ándate con ojo. El Señor Jesucristo una vez perdonó a una gran pecadora, pero le dijo unas palabras tremendas que a veces nos olvidamos. Le dijo: yo no te condeno. Yo no te voy a matar a pedradas como estos pretenden hacerlo, pero solamente te pido algo: no vuelvas a pecar otra vez, no peques más, porque entonces no has entendido nada. También se lo dijo al paralítico que sanó en el estanque de Betesda, ¿os acordáis? Juan capítulo 5, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí? 38 años. El Señor lo sana, le dice: toma tu lecho, vete, pero no peques más para que no te venga una cosa peor encima. Fijaros las puertas que abrimos cuando desobedecemos. Por eso estuve 2 domingos, el anterior y el otro, hablando acerca de la desobediencia y sus consecuencias. Porque cuando desobedecemos a Dios, cuando tropezamos, abrimos puertas que después no cerramos, las mantenemos abiertas y otra vez vuelve el enemigo otra vez a tocarte a la puerta en ese punto débil que no has superado porque no ha sido formado Cristo en ti. ¿Cuál es tu debilidad, hijo? ¿Por dónde se te va a ti la bendición? Yo tengo ahora un problema en mi coche, me está perdiendo aceite. Bueno, hay muchos por ahí también que dicen que pierden algo de aceite, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Reponer el aceite. Estoy esperando que el mecánico me llame de un momento a otro y estoy orando para que no me pegue un sablazo cuando me pase la factura. Pero sí, ¿de qué me sirve a mí echarle 1 litro de aceite si después cuando vuelva me lo echa todo en el suelo? Estoy perdiendo aceite. Perdón, yo no. El coche está perdiendo aceite. Vamos a dejar las cosas claras. Tiene que entrar en el taller. Y hay cristianos que pierden bendición, se les ve en la cara, en la forma como hablan, las conversaciones que mantienen. Pierden la bendición de Dios por una falda, por un ordenador, por un móvil, por unos ojos bonitos, por una noche de placer, por lo que sea. Pierden la bendición tan fácilmente, con lo que te costó llegar aquí y con lo fácil que se pierde la bendición. ¿No te has dado cuenta ya? ¿Cuántos años habrán tardado en hacer las Torres Gemelas? Yo no lo sé. Pero imagino que años. En 1 hora cayeron. En 1 hora se desmoronaron las Torres Gemelas. Cuánto hormigón, cuánto cemento, cuánto hierro, cuánto cable, cuánto trabajo, cuántos miles de personas invirtieron su vida para levantar esas torres imponentes allí en el centro en Nueva York. Y en 1 hora se derrumbaron. Pero es que espiritualmente hablando, si bajamos la guardia, si nos confiamos, si nos volvemos a enredar otra vez, dice que cuando nos volvemos a enredar y le damos la espalda al Señor y desobedecemos, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Las estadísticas dicen que es mucho más fácil ganar a un alma que nunca ha oído el Evangelio que restaurar a una persona que conoció el Evangelio y se apartó y viene y se apartó y viene y se apartó y viene. Hay un momento en el que ya se acostumbró a irse, a marcharse, a pecar. Ahora me levanto y ya como que es un relajo tu relación y tu compromiso con el Señor. Tómatelo en serio, porque es lo más serio que puedes tener en esta vida, tu relación y tu compromiso con el Señor. Y esta gente se enredó en la ley, se enredó otra vez en cosas que nadie jamás podrá cumplir, porque repito, es una ley perfecta, y si no fallas en una cosa, fallas en otra. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 10, presta atención, referente a la ley, 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Tú has leído alguna vez ese versículo? Todos. ¿Y cuántos son todos? Hay millones en este momento en el mundo que dependen de las obras de la ley, lo que hacen. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, las 7 de la mañana, las 3 de la tarde, ahora esto, ahora lo otro, ahora no puedo hacer, ahora no puedo. Dependen de las obras de la ley para su estabilidad emocional, para su paz interior. Pues todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? Ahora lo vamos a poner, ¿sí? Deuteronomio 27:26, ahora lo vamos a poner. Dice: maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ponme Deuteronomio. Maldito el que no confirmare, el que no cumpliere las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dijo, amén. ¿Quieres cumplirlas todas? Venga adelante, pero como no las cumplas, caes bajo maldición, ¿eh? Y por eso dice la Biblia que todos los que dependen de las obras de la ley para su salvación están bajo maldición. Porque es como decir, yo puedo, déjame que yo puedo. Y lo intentas y es como el hámster, ¿verdad? Dentro de la jaula dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y se cree que va a llegar a alguna parte y el pobrecito ya está agotado y sigue dando vueltas. Y al final, después de 2 horas de darle vuelta a la rosca, sigue en el mismo sitio. Y eso es lo que ocurre cuando desobedecemos a Dios, cuando queremos vivir a nuestra manera. Pero es que esto no es nuevo. Esto es el ego del hombre. Se manifiesta de muchas maneras. Una vez los hombres dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? ¿Qué es lo que Dios ha mostrado para acercarnos a Él? Vamos a ver, Adán pecó, fue expulsado del jardín del Edén. Dios le dijo que ya no podía vivir allí, que no podía más tener comunión, relación directa con el Creador. Pero Dios le dijo que había una forma nueva, temporal, de acercarse a Dios. ¿Cuál era? Sacrificios de animales. Para que el hombre, cada vez que tuviera que acercarse a Dios, recordara que se comportó como un animal. Cada vez que pecamos nos comportamos como una bestia, sin raciocinio, sin conocimiento. Entonces cada vez que lleves una oveja, un animal, recordarás que por tu pecado te comportaste como una bestia, como un animal. Y pondrás tus manos sobre la cabeza del animal y le degollarás y derramarás la sangre para que recuerdes que la paga del pecado es la muerte. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía que esa era la nueva forma, el nuevo método de acercamiento a Dios. Llegan los hombres y dicen, no, nosotros vamos a crear otro sistema. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a comenzar a construir una mega estructura y vamos a llegar hasta la misma presencia de Dios y cuando lleguemos allí le vamos a decir, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tú dices que la única forma es esta y nosotros te estamos demostrando en la cara que estás equivocado? Llegaron, ni lograron terminar la obra, se quedaron a medias. Un desastre más. ¿Qué te parece? El hombre siempre intenta inventarse nuevos sistemas, nuevas formas. ¿Cuántas religiones hay? Miles. Y cada una de ellas le enseña a los practicantes que hay otras formas de tener paz. Eso de entregarle tu vida al Señor y tener paz, eso olvídate. Tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana cuando sale el sol, irte a la playa de las Teresitas, ponerte con los pies así, si te lo puedes poner aquí atrás mejor porque es más espiritual. Te pones así y empieza y ya verás, tú abres todos los chácaras, y las chácaras y el chacaíto también, ¿vale? Y entonces ya te viene la paz. El hombre siempre intenta llevarle la contraria a Dios. Siempre intenta. ¿Y qué se ha puesto de moda últimamente? Comprar un Buda en los sitios de venta de flores y de plantas. Y tienen ahí un Buda, un muñeco, un panzón allí en la puerta de la casa, porque es algo de moda, pero bueno, es que es una cosa moderna, una cosa... El hombre siempre intentando llevarle la contraria a Dios. Y Dios dice, yo voy a suplir todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tú no te preocupes, yo soy tu pastor, nada te faltará. Y tú dices, sí, pero yo voy a comprar esto y lo otro por si me toca. Siempre tratando de llevarle la contraria a Dios, y así eran los Gálatas. Por eso Pablo dice, tengo dolores de parto por ustedes porque se han vuelto a enredar en algo que lo que va a traer en vez de libertad y en vez de bendición es más maldición. Porque todos los que quieren vivir bajo las obras de la ley, que no las van a poder cumplir, acarrean consecuencias terribles a su vida. Y yo se lo enseñé, pero no hacen caso. Capítulo 3, verso 23. Otra consecuencia. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, encarcelados, para aquella fe que iba a ser revelada. Trae maldición, trae prisión y trae también esclavitud. Capítulo 4, verso 3, ¿qué dice? Así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo sabe perfectamente de que la ley no trae libertad. La ley es sinónimo de religiosidad. Es muy bonita, es muy atractiva, pero algunos creen, me llama la atención que se ha puesto de moda, celebremos las fiestas del Señor. Venga, ¿cuáles son? Pesaj, Pascua,
Unos días más tarde, ¿cuál? Pentecostés o Shavuot, y después ya la última, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Vamos a practicar también el Shabbat. María, tienes 4. 3 fiestas y el Shabbat. ¿Hasta 613? ¿Ya te circuncidaste? Sí, 5. Todavía te faltan. ¿Tú no te das cuenta que hasta el amor en la Torá entra en forma de mandato? Todas las mañanas el judío se levanta, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ve a Haftai Adonai Eloheja, Bechol Levabeja, Ujol Nafiaja, Ujol Meodeja. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Cómo se le puede mandar? ¿Cómo se puede poner en forma de mandamiento el amar? Tienes que amar. Sin embargo, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es templanza, etcétera. Dice, y estas cosas, ¿qué ley le vamos a poner al amor? ¿Qué frontera, qué ley, qué límite le vamos a poner al amor, al gozo, a la libertad, a la alegría? Ninguna. El que está en Cristo es nueva criatura. No me tienes que ordenar que te ame, es que no puedo dejar de amarte. No me tienes que obligar a estar gozoso, es que no puedo estar, no puedo estar sin gozarme. No me tienes que mandar a que me porte bien, es que me quiero portar bien porque amo al Señor. Y el amor en el Antiguo Testamento viene en forma de mandato. Amarás, amarás. Es que no lo siento, tienes que amar, sí o sí. En el Nuevo Testamento forma parte de una vida normal, de una relación con Dios. Dice, contra esto no hay ley. ¿Qué ley le vamos a poner a la manifestación, al mover del Espíritu Santo en nuestra vida? El apóstol Pablo dice, mira, la ley te cambia por fuera, pero no por dentro. De ahí que Pablo le diga, y ustedes que son maestros de niños y enseñan la ley, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Sin embargo, el Evangelio sí te cambia por fuera y te cambia por dentro. Porque hay gente que le da mucha importancia al cambio exterior. Hay iglesias que a las mujeres las machacan. Y hay algunos maridos que tienen problemas de celos que esas iglesias le caen como anillo al dedo. Pendientes, nada. Falda hasta los tobillos y no te pongo 1 metro más porque te caes. Nada. Todo es, esto no se puede, 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 esto no se puede. Y piensan que de esa manera exterior eres santo, eres puro y agradas a Dios. ¿Y el corazón quién te lo cambia? ¿Y los malos pensamientos? Cuando dice la Biblia que el problema, los malos pensamientos incluso salen hasta de nuestro corazón. Y el problema no está en lo que entra, el problema está en lo que sale. ¿No te das cuenta que la ley solamente te dirige externamente? Lean Mateo capítulo 23. Y el Señor Jesucristo analiza, le saca la radiografía, escanea el alma, el espíritu, el corazón del ser humano, incluso de los más religiosos y escrupulosos de la ley. Y les dice, soy capaz de recorrer los kilómetros que sean necesarios recorrer. Soy capaz de hacer cosas tremendas, pero por dentro estáis llenos. Sois como los huesos secos, sepulcros blanqueados. El Señor los descubre, le saca así el pellejo hacia afuera. Sin embargo, el Evangelio, una de las cosas que hace es que primeramente te cambia por dentro y después comienzan los cambios externos, evidentemente, a manifestarse. En unos más y en otros menos, evidentemente. Por eso hay muchas cosas que a veces la gente siente y nadie se lo ha predicado. Por ejemplo, suele pasar muchas veces, perdonen que mencione esto, suele pasar muchas veces esto con el tema del bautismo. Que la gente viene sola y te dice, yo quiero ser bautizada. Y yo le pregunté, ¿a ti quién te dijo que tenías que bautizar? No, nadie me lo dijo. Me lo puso el Señor en mi corazón, he leído la Biblia y punto. Porque el Espíritu de Dios mora en tu corazón. La ley no promete que tu vida va a ser el templo, la morada del Espíritu de Dios, pero el Evangelio sí. El Evangelio dice que cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en tu corazón. Y tus pensamientos, tus emociones, comienzas a darte cuenta de que hay muchas cosas que forman parte de la superstición, que ya no te dan temor el no practicarlas, incluso hasta el deshacerte de ellas. Yo no sé cuántos de ustedes antiguamente o antes de conocer al Señor teníais problemas con la superstición, pero mi padre era un matador de toros, mi padre era un torero. Y ustedes no se pueden imaginar lo supersticioso que es esa gente.
Mi casa jamás se podía poner un sombrero, una gorra, una cachucha, como dicen los venezolanos, encima de una cama. Eso era pecado mortal. Abrí un paraguas en mi casa, eso te medía una paliza. Que se derramara la sal, un gato negro. La palabra culebra jamás se podía pronunciar en mi casa. Mi padre un día tuvo que ir al hospital en Las Palmas, al hospital insular, y el médico que lo iba a operar se llamaba Doctor Culebra y salió corriendo. Apellido Culebra. Bueno, también tenía un apellido el hombre. ¿Y qué tipo de culebra? ¿Venenosa o no? Sin embargo, en Cristo pasamos por debajo de una escalera y no pasa nada. ¿Sí o no? No pasa nada. El otro día a las 6, 7 de la mañana yo estaba caminando por no sé qué sitio y se me atravesó un gato negro. Alguno habrá dicho, ay, mi madre, ¿qué día va a tener este hombre? Pues tuve el mejor día de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Que los gatos negros no tienen derecho a vivir? Es que el creyente no tiene miedo ni al gato negro, ni a la escalera, ni a nada, ni a nadie. No tenemos que llevar una herradura en la parte de delante del coche, un lacito rojo para que no le hagan mal de ojo al niño. El que está en nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Señor es mi luz y mi salvación, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué quieres que te diga? Hay miles y miles de promesas que nos hablan acerca de cómo el Señor cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras fiestas, nuestras celebraciones, nuestras tradiciones. ¿Sí? Dios nos cambia completamente. Y el apóstol Pablo tiene dolor porque ve que aquella gente recién convertida, que habían empezado a dar buenos pasos, que habían comenzado a crecer y a madurar, vuelven otra vez a enredarse con cosas que él sabía como buen experto de la ley, que nadie iba a poder cumplir, y menos ellos, que no estaban acostumbrados a vivir con aquella presión que produce el vivir bajo la Torá. Algunos quieren hoy en día vivir bajo ese peso, bajo ese yugo. Pablo dice que la Torá es un yugo tremendamente pesado. ¿Quién es capaz de cumplir 613 normas cuando, repito, más de 400 y pico, aunque quiera, no puedes cumplirlas porque no se dan las condiciones para poder cumplirlas? Es imposible. La frustración del hombre que quiere llegar a Dios por sus méritos y no llega, porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él tiene que ser formado en nosotros. ¿Tú estás dejando que el Señor se forme dentro de ti? Tenemos ahora mismo, que yo sepa, una mujer embarazada en la iglesia, ¿sí o no? Una, ¿no? ¿O hay más? ¿Hay alguna más que está embarazada y no, a lo mejor no lo sabe? Bueno, de momento tenemos una hermana. Oye, ¿cómo se nota de un mes a otro? Yo me fui un mes y cuando vine a Irly, ahí está, a Irly la vi más, ¿cómo digo? Para que no se ofenda. Más hermosa, más redonda, más, ¿cómo es? Más para allá, más para acá. Es que es normal, es normal. ¿Cuánto tiempo tienes ahora? Va a ser 8, aún tiene que engordar más. Es que es normal, algo pasó dentro, a culpa de aquel es el culpable. Algo pasó que se nota, es que no lo puede ocultar. No puede una mujer embarazada pasar desapercibida, y menos ya en un periodo de gestación avanzado. No se puede ocultar, porque tampoco se debe de ocultar, tampoco tiene que pasar desapercibido un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo y conoce a Cristo. No puede pasar desapercibido. ¿Será cristiano? ¿No será cristiano? ¿Será que evangélico? ¿Irá a la iglesia? No lo sé, mira cómo habla, mira cómo camina. Es que, ¿acaso una mujer embarazada puede pasar desapercibida? Todo el mundo sabe que esa mujer está embarazada. Pues todo el mundo debería saber que yo y tú y todos nosotros los que estamos aquí somos cristianos, porque se tiene que notar por todos los poros de nuestra piel que hablamos, que pensamos, que actuamos, que vivimos enamorados locamente de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay algunos versículos que yo quiero leer para que se den cuenta cómo es posible, no tiene por qué ocurrir, pero lamentablemente ocurre, cómo hay personas que han conocido el Evangelio, que están comenzando a dar los primeros pasos, pero cuidado que no te pase esto que yo voy a leer ahora a continuación. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, versículo que ayer compartía con los jóvenes. Cuando yo era niño, y Pablo no habla de su edad cronológica, sino que él, comparando con Gálatas, dice que cuando él era niño, se refiere a antes de convertirse a la gracia y al Evangelio del Señor Jesucristo. Hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Ya está. Hasta la voz le cambia a un hombre. Y de la noche a la mañana, aquella voz de trompeta, ahora parece Pavarotti. Le cambió la voz, pasó de una etapa de la vida a otra. Y ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. Espiritualmente hablando, si tú has puesto tu mano en el arado y has comenzado a dar los primeros pasos, ya no hay marcha atrás. Ya tienes que dejar de hablar, ya tienes que dejar de juzgar o de comportarte, ya tienes que dejar de vivir como antes vivías, en desorden, en desobediencia, haciendo lo que te daba la gana, pecando el viernes y el sábado y el domingo cara de niño bueno en el culto. Ya tiene que haber un cambio en tu vida. Ya no puedes seguir igual, porque si sigues igual, tú no has entendido el Evangelio. Tú no has nacido de nuevo. Literalmente la Escritura en 1 de Juan dice que el que practica, escucha esto, el que practica el pecado no ha conocido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que no podemos pecar. Yo no he dicho eso. Pecar, pecamos todos. Pero practicar el pecado asiduamente, con toda intencionalidad, con mis 5 sentidos, ya no. Pecamos, oye, sin querer, pecamos porque somos seres humanos, imperfectos, pero pecar a sabiendas. Ahora voy a engañar a mi mujer a sabiendas, ahora voy a robar a sabiendas, ahora voy a matar con todo. No, eso ya no se puede. Si esa es la vida que tú llevas, tú no has nacido de nuevo. Pero cuidado, es que como pastor tengo que decir algo que te puede retumbar los oídos. Pero también he conocido gente que sí han entendido el Evangelio. Sí, lo han entendido perfectamente. Se han criado en la iglesia desde niños. Conocen el Evangelio perfectamente, pero no lo viven. Y la Biblia dice que el que conoce el bien, conoce lo que tiene que hacer y no lo hace, también está pecando. Así que vamos a tomarnos muy en serio nuestra relación con el Señor. Y no ser niños, ni en nuestra forma de hablar, ni de pensar, ni de juzgar a los demás, ni a nosotros mismos. Primera de Corintios, también, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, Pablo se dirige a esta congregación y les dice, hermanos, fíjate, hermanos, son creyentes, son hermanos en Cristo. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué fuerte, ¿no? Me hubiera gustado hablarles como espirituales, a otro nivel, pero es que hay ciertas cosas que ustedes no son capaces, porque ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche, como los niños comen leche, y pueden vivir perfectamente con leche, tú y yo ya no. Y si no, pruébalo un par de días para que veas cómo te comes hasta los muebles de tu casa. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ojo, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Es decir, hay una serie de características que identifican la inmadurez de ese grupo, de ese colectivo, de esa congregación. Celos, disensiones, carnalidad, contiendas. Cuando esas cosas se manifiestan en una congregación, cuando esas cosas se manifiestan en la vida de un creyente, es que esa persona no ha madurado, no ha crecido, no se ha desarrollado, Cristo aún no se ha formado correctamente en esa persona. Y se nota porque tiene problemas con los celos, con la envidia, tiene problemas con ciertas y determinadas personas en su relación con los demás, porque son niños en Cristo. Y eso le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Y hay unos versículos también en hebreo, quiero terminar con esto, que dicen así, hablando acerca de la falta de madurez de un creyente. Hebreos capítulo 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿el qué? La madurez. La madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que encontramos ya en el primer siglo de la era cristiana gente que habían dejado la idolatría, gente que habían dejado el paganismo, se habían convertido al cristianismo, se habían convertido en seguidores de Cristo, pero que no habían crecido, que no habían madurado, y cuando se les escribe a estas congregaciones, a estas personas, se les habla de niños
inexpertos, inmaduros. Mire, hermano, algunas personas que están viniendo últimamente a la iglesia, estáis comenzando a dar los primeros pasos. Y es muy bonito esa etapa, esos primeros pasos, ¿no? Es muy bonito cuando una persona comienza a decirte, oye, y cuando yo abro la Biblia y veo este número así grande, gordo, en negro, grande, ¿esto qué es? Esto se llama capítulo. Ah, eso es un capítulo. Y estos números chiquititos, el 1, el 2, el 3, ¿esto qué es? Estos son los versículos. Ah, entonces hay capítulos y versículos. Ah, vale, vale. Y cuando abro así, dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿esto qué cosa es? Pues mira, esto es antes de Cristo y después de Cristo. Ah, vale, vale. Y eso de profetas mayores y profetas menores, y comienzas a aprender un mundo impresionante, ¿no? Yo tenía una libreta y todo lo apuntaba porque yo decía, yo voy a ser incapaz de aprenderme tanta palabra, porque es que en mi vida me imaginé que había tanto que aprender. Pero llegará un momento cuando ya esas cosas te las sepas y tendrás que seguir adelante, tendrás que avanzar. Saben que cuando yo vivía en Venezuela, yo tenía una bolsa llena de muñecos de indios y vaqueros y tenía un fuerte Apache. Y yo lo montaba y me pegaba horas jugando ahí. Yo hacía con una regla, una gomita, y se la lanzaba a un muñeco. Si caía boca arriba estaba herido, si caía boca abajo estaba muerto. Y ahí me pegaba horas jugando con los caballos, con los indios. Después venían mis primos, nosotros éramos más salvajes que los indios que estaban ahí. Terrible, hacíamos barbaridades. Llenábamos la bañera, los tirábamos todos, los ahogábamos, pues los sacábamos. Bueno, hacíamos cosas tremendas. Nos dio una vez por hacer paracaídas, teníamos paracaídas y poníamos unas cosas que se las tirábamos a los vecinos. Bueno, aquello fue tremendo. Pero saben que un día yo me levanté, saqué todos mis muñecos para montarlos y jugar y me quedé así mirando, no había nadie, estaba solo y dije, ya no voy a jugar más. Los metí en la bolsa y le dije a mi madre, toma, regálalos, ya no los quiero más. Así, de la noche a la mañana. Lo que me volvía loco, que como me tocara un primo mío, un caballo o un indio, me lo cargaba a mi primo, llegó un momento en el que ya no me llamaba la atención. Y se acabó. Imagínense ustedes que ustedes llegan un día al culto y dicen, ¿dónde está el pastor? No, está allá. Y van allá atrás y me encuentran jugando a mí, a los vaqueros y a los indios. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Ojo, a mí me pasó eso una vez, fui a hablar con un pastor y estaba jugando con los vaqueros y con los indios. Sí. Me dice, ¿dónde está el pastor? Está arriba en la azotea, estaba con una copeta de balines y toda la azotea llena de muñequitos y yo digo, madre mía, si tu iglesia te ve, mi hijo, allí estaba el hombre jugando ahí a los vaqueros y a los indios. Tiene una infancia retardada, ¿no? ¿Qué te parece? Pero hay cosas que ya tú no puedes hacer porque tú ya eres un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha entendido el Evangelio. Y hay cosas que después del conocimiento de la verdad, si las haces, es porque ya pecas deliberadamente, no por ignorancia. Y una cosa es cuando pecamos por ignorancia, mira, lo siento, yo no sabía que eso no se podía hacer, yo no sabía que eso no se podía decir. Y otra cosa es cuando tú lo sabes y lo sigues haciendo. Yo quisiera en esta tarde a todos y cada uno de ustedes decirles que los Gálatas, una congregación preciosa, pastoreada, fundada por el apóstol Pablo durante un tiempo, caminó por el camino de la perfección y de la madurez muy bien, pero llegó un momento en el que comenzaron a prestar atención a fábulas y a cosas que no edifican. Y tú tienes que comenzar a ser selectivo, tienes que darte cuenta que hay cosas que no edifican. No todo lo que ofrece Internet es bueno. De hecho, hay cosas que son auténtica basura y cosas que no conviene para tu alma y para tu espíritu, que tú sigas ojeando y perdiendo el tiempo en eso. Me preguntó una vez una persona y me dijo, oye, ¿y las películas de terror? A mí me gusta cuando le cogían el cuchillo y le hacían así, le cortaban la cabeza y le sacaban el corazón y con la pala y con la mecánica. Y eso ya lo puedo seguir viendo. Digo, bueno, la próxima vez que vayas a ver una película de terror, invitas al Señor Jesucristo para que la vea contigo. Imagínate al Señor Jesucristo viendo allí cómo le sacan el corazón a uno, le cortan la lengua a pedazos, le sacan el ojo y se lo machacan así. ¿Tú te imaginas que eso, qué te va a traer eso? ¿Qué te va a traer eso? Eso trae paz, eso es digno de alabanza, eso es algo que glorifica al Señor. Eso es sangre, eso es violencia, eso es agresividad. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hurtar, matar, destruir. Dice la Biblia, todo me es permitido, pero no todo conviene. Hay cosas que dicen, a mí esto no me conviene. A mí esto no me conviene.
Entonces tú tienes que comenzar a pedirle al Señor sabiduría. Señor, ver yo como estaba viendo horas y horas y horas y horas películas pornográficas. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para crear una serie de fantasías, para hacerte un adicto, un esclavo de cosas que después se te van a ir de tu control y que no van a glorificar a Dios. Cuando la Biblia nos enseña de que hay cosas que lo que traen es basura y veneno a los hogares. ¿De qué sirve todo eso? Películas de miedo, pornografía, agresividad, violencia y tantas basuras que hemos practicado durante años, pero que cuando nos convertimos al Señor, la Biblia dice, sed santos, como yo soy santo. Y Pablo dice, yo tengo auténticos dolores de parto, y llega a decir una palabra muy fuerte, solamente se la dice a ellos, me temo que con ustedes perdí mi tiempo, me temo que he trabajado en vano entre vosotros, porque esta gente había retrocedido tanto y se habían abierto a tanta basura que Pablo dice, ¿y de qué sirvió todo lo que yo les enseñé, todo lo que yo les prediqué? ¿De qué sirvió? Si al fin y al cabo estáis igual o peor que antes. Entonces vamos en esta tarde a pedirle al Señor que nos dé la fuerza de no retroceder, de no ir hacia atrás, sino seguir adelante, cambiando y permitiendo que Él se forme en nosotros y que cada día nos podamos parecer más al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo entonces. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. El Señor le escucha a usted exactamente igual que a mí. Igual. Pidámosle al Señor, Señor, cámbiame, Señor. Cámbiame, Dios mío. Cambia mi mirada. Sana mi mente perturbada. Esas pesadillas, esas fantasías, esos miedos. Esas vanidades. A veces nuestra vida es un cúmulo de vanidades que no sirven para nada. Vamos a ser, como dice la Biblia, gente sencilla, sencillas como palomas, dependiendo de Dios cada día, como esos niños pequeñitos dependen de su mamá para todo. No tienen miedo de nada ni de nadie, porque en los brazos de mamá duermen tan profundamente que son como la paz personificada. Cuando lloran, cuando tienen miedo, cuando tienen hambre, mamá, papá, sobre todo la madre, ¿no? Va y los agarra en brazos y se calman. Y se quedan dormidos tan profundo que de verdad uno dice, qué maravilla. ¿Saben que Jesús dijo? Tenéis que haceros como niños. Así como los niños son tan dependientes de sus padres, así tenéis que ser dependientes de mí. Y no tener miedo de la economía, qué voy a comer, dónde voy a vivir. No tener miedo de nada ni de nadie, porque yo sé que tengo un Dios tan bueno y tan poderoso que me va a ayudar, me va a bendecir y Él nunca me va a abandonar ni cambiar por otro. Qué bueno es el Señor, qué bueno eres, Señor, qué fiel. Cuando estoy enfermo me cuidas y me sanas. Cuando caigo y tropiezo me levantas. Cuando me siento solo me consuelas y me animas. Y aunque me dejara el mundo entero, tú nunca me abandonarás. Porque tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos, Señor, pedirte perdón por las veces que nos hemos afanado, las veces que nos hemos puesto nerviosos, hemos perdido la paz y hemos entrado en un pánico, en una preocupación, en una crisis. Perdónanos, Señor, porque si supiéramos qué Dios tan grande tenemos, viviríamos de otra manera. Señor, ayúdame a crecer. Así como vemos en esa mujer embarazada, cómo va creciendo ese niño interiormente. Yo quiero que cada día tú crezcas más en mí, Señor. Yo quiero que cada día tú te desarrolles. Comenzar a leer algunos versículos en esta tarde. Se van a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer y puedan seguir el estudio. Los primeros versículos que vamos a leer en el día de hoy, va a aparecer una palabra
que tiene que ver con el Señor Jesús. Es uno de los nombres, es una de las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de Él. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta palabra y algunas cosas más. Vamos a comenzar por el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, el capítulo 4, el versículo 2, dice lo siguiente, y ahí aparece la palabra que vamos a estar viendo en esta noche. Y dice: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. La palabra que vamos a ver, que se va a repetir en los versículos que vamos a leer en esta noche, es la palabra renuevo, el renuevo. Esa palabra en hebreo es la palabra zemá. Se puede traducir por renuevo, se puede traducir por retoño, y también es la palabra que se emplea para la palabra planta. Planta, renuevo, retoño, es exactamente la misma. Y es una palabra que se emplea para hablar del Señor Jesucristo. Es una palabra que tiene que ver con el Mesías. En aquel tiempo, el Mesías, el renuevo del Señor, será para hermosura y para gloria. En el mismo libro de Isaías, el famoso capítulo 53, que describe los sufrimientos del Mesías, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Capítulo 53 de Isaías es el capítulo prohibido, que en Israel no dejan que se lea. Dicen que es un capítulo demasiado mesiánico para algunos y lo tienen ahí como aparcado, no se puede leer. Y ahí aparece nuevamente la palabra renuevo, semá, que es una palabra que se utiliza única y exclusivamente para hablar del Mesías. Vamos a saltar a otro profeta, al siguiente, a Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, ahí hay un dato muy importante, levantaré a David renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. No solamente se habla de la venida del Mesías, sino se dice que ese renuevo está entroncado, está enraizado con la tribu de Judá, que era la tribu a la que pertenecía el rey David. Será un renuevo justo, reinará como rey. Hay un dato ahí también muy significativo. Seguimos en Jeremías 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. En todos los versículos que estamos leyendo podéis comprobar que aparece la palabra renuevo, porque son capítulos, son versículos, repito, que hacen referencia a la venida, a la aparición del Mesías. Tenemos dos más en el libro del profeta Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Es una persona, añade mi siervo el renuevo, el retoño de la tribu de Judá, entroncado con el rey David. Y el último versículo que vamos a leer, de momento, que también está en Zacarías, capítulo 6, versículo 12, dice: y hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, un dato más, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Estos 6 versículos que hemos leído, en Isaías, en Jeremías y en Zacarías, aparece la palabra renuevo. ¿Qué es un renuevo? ¿Qué es un retoño? Bueno, según el diccionario, es un vástago que echan los árboles o las plantas después de haber sido podados o cortados. Podemos decir en cierto sentido que el Señor Jesucristo, y es así, es el retoño, ¿verdad? Es el renuevo, la planta
que surge de la tribu de Judá, porque no podía ser de otra manera, y a través de la tribu de Judá vendría la salvación, es decir, vendría nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días vi en el norte cómo estaban en una avenida podando todos los árboles, pero el que no entienda, parece que lo que están haciendo es daño, porque lo dejaron el tronco pelado. No es que estaban cortando unas cuantas ramas y nada más, sino que lo dejaron totalmente pelado. Aparentemente muertos, los mataron. Pero ya veréis cómo dentro de poco tiempo van a retoñar. Comenzarán otra vez a salir las ramas, las hojas, y lo que se le ha hecho es un favor. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con el Mesías. Si hay un momento en la historia en el que parece que desaparece la monarquía a través del David, parece que el reino ha desaparecido. De ahí la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo antes de la ascensión: ¿restaurarás el reino antes de marcharte? Era la preocupación que ellos tenían, ¿verdad? Porque ellos sabían que había una profecía, muchas profecías, que hablaban acerca de que la monarquía retoñaría y de que del linaje de David, un descendiente de David, pues sería nada más y nada menos que el Mesías. Ahora, a lo largo de la historia, Dios fue haciendo pactos con diferentes personas. Hizo un pacto, por ejemplo, con el primer patriarca Abraham. La señal de ese pacto era la circuncisión. Hizo un pacto con Noé, ¿sí?, de no volver a destruir la tierra. La señal de ese pacto fue el arco iris. Pero con David hizo un pacto. Y vamos a ver en qué consistía concretamente ese pacto. Vamos a ir a dos porciones. Segunda de Samuel 7 y Primera de Crónicas 17. Repito, Segunda de Samuel, 7. Y voy a leerles literalmente para que vean en qué consistía aquel pacto, aquella promesa que el Señor le hizo en un momento determinado a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, el Señor le está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Alguno puede decir, pero bueno, se está refiriendo a Salomón. Sí, pero es mucho más que a Salomón. Claro que el que levantaría el templo de Jerusalén no sería David, sino sería su hijo Salomón. Pero todos sabemos que el reino de Salomón no permaneció eternamente. Es más, cuando Salomón muere, el reino se divide. Esa unidad que había con David automáticamente desaparece. El país se divide en dos. Esas 12 tribus, pues se dividen en dos reinos dentro de un país, como si hubieran dos. El reino del norte, con 10 tribus, que adoptó el nombre de Israel, y el reino del sur. La tribu más importante de las del sur era Judá, aunque eran dos, Judá y Benjamín, y adoptó el nombre de Judá. Cada reino tuvo sus reyes, tuvieron sus profetas, a veces peleaban los del norte contra los del sur. Digamos que fue una especie de guerra civil que duró mucho tiempo. Las tribus del norte son atacadas por los asirios, desaparecen, pasan a la historia como las tribus perdidas de Israel. Permanece unos 140 y pico años más el reino del sur, pero también es atacado y destruido, en esta ocasión por Babilonia, aunque después retornan, después de 70 años, de las del norte no se volvió a saber absolutamente nada. En los últimos años se ha vuelto otra vez a hablar de la tribu de Manasés y de la tribu de Efraín, etcétera, pero prácticamente es como si hubieran desaparecido, tribus que se mezclaron a lo largo de la historia.
Y entonces vemos que el reino de Salomón fue dividido. Pero hay una palabra que hemos leído y es la palabra: tu trono será estable eternamente. ¿Recuerdan cuando Gabriel fue a la casa de María y le dijo: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin? ¿Se dan cuenta? Ahí otra vez se hace referencia al pacto que hizo el Señor con David. Pero en el libro de Crónicas, concretamente en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11, se vuelve 500 años después. 500 años después de lo que hemos leído, se vuelve otra vez a hacer como un resumen de aquel pacto que el Señor había hecho con David, y le dice así. Hay algunas palabras diferentes, ¿no? En la primera parte dice que habría castigo, habla de la crucifixión, habla de su muerte. En la segunda parte habla de su reinado, ¿verdad? Sabemos que la venida del Mesías sería, digamos, como en dos partes. Una primera parte que vendría a sufrir como reino, como rey sufriente, y en la segunda parte que vendría como rey glorioso y triunfante, ¿no? Y dice en Primera de Crónicas, el capítulo 17, verso 11, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, yo le edificaré su trono eternamente. Otra vez una palabra muy importante. Yo le seré por padre, él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, hace referencia a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Por lo tanto, no está hablando de Salomón, sino que está hablando de ese rey triunfante y glorioso, cuyo reino sería un reino eterno, y el único reino eterno que va a permanecer por la eternidad es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Daniel tuvo una visión donde dice que vio a cuatro reinos que iban a tener una relación muy directa con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y eran los babilónicos, los medos persas, los griegos, los romanos. Pero dice que cuando aquella imagen, que estaba formada por cuatro materiales, se derrumba por una piedra que cae de la montaña, dice que esa piedra se hace un enorme monte y se convierte en un reino eterno. Esa es la forma de definir Daniel, o de describirnos Daniel, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que en este momento la cruda realidad es que el Señor no está reinando sobre las naciones de la tierra, ¿verdad? Sabemos que entre su primera venida y entre su segunda venida hay un intervalo de tiempo que es este periodo de gracia en el cual estamos viviendo nosotros hoy en día, pero sabemos y estamos plenamente convencidos que así como se cumplieron todas las profecías relacionadas con su primera venida, todas las relacionadas con su segunda venida, que tienen que ver con su monarquía, con el establecimiento del reino eternamente y para siempre, también se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que sí. Ahora, cuando analizamos este término del renuevo, vemos que no solamente se aplica el término semá, el renuevo, el brote, el retoño, para el Señor, sino que la Biblia también a los que formamos parte del reino de Dios, porque ya formamos parte del reino. No se olviden que el Señor Jesucristo, cuando viene del desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando Él aparece y comienza su ministerio, Él comienza diciendo algo que ningún profeta había dicho nunca. Los profetas hablaban de un reino que vendría. Pero cuando Él empieza a compartir, cuando Él empieza a predicar y se da a conocer como el Mesías de Israel, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido, aún no está establecido el reino, pero el reino se ha acercado a través de la persona del Mesías, a través del Señor Jesucristo. Cuando Él le dice a sus discípulos en la línea en la que tienen que orar, Él menciona el reino. Él dice: que venga tu reino, ¿verdad? Que se establezca el reino de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios entre los hombres, entre las iglesias, entre tu pueblo, entre tus hijos. Así que formamos parte del reino. Todas las parábolas que el Señor dio eran, lecciones, instrucciones
que daba acerca de cómo era el reino, definiendo el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es cómo, y ahí encontramos un montón de parábolas que nos definen y nos describen un poquito cómo es ese reino del cual nosotros formamos parte. Ahora, cuando hablamos del renuevo, vemos que también el Señor, a los que formamos parte de su reino, nos llama a vivir una vida de constante y permanente renovación. Vamos a leer unos versículos que yo creo que son muy interesantes y que nos van a venir bien leerlos en esta tarde. Empezamos por el Salmo 51. El Salmo 51, la oración de arrepentimiento del rey David, a partir del versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y así podríamos leer el resto del Salmo. Una de las cosas que David le pide al Señor en oración es que lo renueve. Que lo renueve. Ahora, estamos hablando de David. No estamos hablando de una persona cuya característica principal de su vida era la religiosidad, la monotonía, sino todo lo contrario. Si alguien fue un renovador, si alguien fue una persona que trajo cambios a la vida religiosa o espiritual del pueblo de Israel, ese fue David. Él le enseñó al pueblo a cantar. Él le enseñó al pueblo a danzar. Él le enseñó al pueblo cómo tenían que organizarse para que cuando instituyeran el templo de Jerusalén hubiera un ciclo constantemente de alabanza y de adoración. Sí, no era un hombre estancado, no era un hombre monótono en su relación con el Señor, sino todo lo contrario. Pero sin embargo, él le pide en ese hermoso salmo, el Salmo 51, Señor, renuévame, renueva mi espíritu. Y creo que debe ser una oración que todos y cada uno de nosotros debemos de hacerle muy a menudo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Renuévanos, Señor. Que no caigamos en una monotonía, en una rutina de hacer las cosas, bueno, porque hay que hacerlas, ¿no? Venimos a la iglesia porque hoy es jueves, ¿no? Sino que verdaderamente haya un renuevo, un rebrote, una vida constantemente fluyendo en nuestros corazones en cuanto a nuestra relación con el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, que es un hombre que no solamente llevó el evangelio a lugares donde nunca nadie había llevado la palabra de Dios, es una persona que a través de las cartas que después les escribe a esas congregaciones que él estableció, él apela mucho al tema de la renovación espiritual. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 12, ese capítulo tan conocido, titulado Los deberes cristianos, en el versículo 2 del capítulo 12, le dice a los hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. David pedía en el Salmo 51 la renovación de su espíritu, pero Pablo ahí dice la renovación de vuestro entendimiento, habla de la mente, los pensamientos, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía perfectamente que muchas veces no crecemos y no maduramos porque la forma como hemos pensado durante toda nuestra vida a veces se nos vuelve en contra. Quiero solamente recordarles que una vez cuando hablamos acerca del retorno de las tribus del sur, de Judá y de Benjamín, a Jerusalén, y que tenían la obligación de reconstruir la ciudad y levantar las murallas y volver otra vez a poner en funcionamiento el templo, cuando el profeta Ageo, que apareció por allí y les dice, ¿cómo tenéis abandonado la casa de Dios? ¿Qué habéis hecho en estos 16 años? Sí, no lleváis aquí una semana, que todavía están organizándose a ver cómo empezamos, por dónde empezamos, qué hacemos, sino que ya ustedes llevan ya 16 años. Y en estos 16 años, ¿qué habéis hecho? Yo veo que la casa de Dios la habéis empezado, pero no la habéis terminado. Se ha quedado todo a medias. Muchos planes, muchos proyectos, muy buenas ideas, pero aquí no funciona nada. Y la respuesta de los líderes, tanto políticos como religiosos,
incluso del pueblo, es que aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo. Entonces él se les quedaba mirando y los confrontaba y les decía, pero ¿cómo que aún no ha llegado el tiempo? ¿Es que no os pareció suficiente milagro el que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, el rey de ese momento os permitiera y os financiara vuestro viaje y vuestros gastos? ¿No os pareció suficiente milagro? Sin embargo, para vuestras casas hermosas y para desarrollar vuestra vida de confort y de estabilidad, para eso sí es el tiempo. Pero sin embargo, para la casa del Señor, dicen ustedes que no es el tiempo. ¿Cómo puede ser que para las cosas de ustedes sí es el tiempo y para las cosas del Señor aún no ha llegado? 6 les dice, miren qué texto tan interesante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que así como por fuera el cuerpo se va deteriorando y desgastando, debería ocurrir lo mismo, pero a la inversa, en nuestro hombre interior. Uno se va desgastando, el otro se va renovando de día en día. Eso debería ser lo normal en la vida de todos y de cada uno de los hijos de Dios. También a los hermanos de Éfeso, otra iglesia importante que Pablo pastoreó durante un tiempo, les dice algo muy interesante, capítulo 4, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Veis cómo el tema de renovarse no es algo opcional, sino es un mandato, es una obligación, es un deber de cada creyente? Renovarse o morir, decía alguien, ¿no? Tenemos también un último texto en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, fíjense a los romanos, a los efesios, a los colosenses. Revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, vemos que el término de renovarse es algo que tiene que ser habitual y común en la vida de todos y de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que renovar? Creo sinceramente que no solamente los pensamientos, sino creo que a veces también nuestra conducta, nuestro comportamiento. Alguien dijo en cierta ocasión, si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar cosas diferentes, ¿verdad? Renuévate en tu relación con el Señor, renuévate en tu estudio bíblico, ¿verdad? No lo hagas algo monótono y aburrido, renuévalo. Les propongo a todos ustedes que se compren una Biblia nueva de paquete y que empiecen el día 1 de enero con una Biblia nueva. Puede ayudarles, úsenla, trabajenla, memorícenla, subráyenla si es necesario, cómprese una libreta, ¿verdad? Si ya la silla de tu escritorio, de la oficina, donde te sientas a estudiar la Biblia, ya está un poco desgastada, oye, cómprate una silla nueva, cómprate una libreta, un bolígrafo nuevo, ¿verdad? Renuévate, hermano, renuévate en todos los aspectos. No puede ser que estés siempre igual, orando siempre igual, con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Hermanos, cuando algo está caducado, lo que hacen en los centros comerciales y en los supermercados y en las grandes superficies es tirarlo a la basura. Porque lo que caduca hay que tirarlo a la basura. Así que por favor, tengamos ese espíritu y ese anhelo de renovarnos en nuestra relación con el Señor. Ahora, quiero que volvamos otra vez al libro de Zacarías, concretamente al capítulo 6, por favor. Porque hay ahí algo muy interesante que me ha llamado mucho la atención y quisiera compartirlo en esta tarde con ustedes. Zacarías, por favor, capítulo 6, a partir del versículo 9. La coronación simbólica de Josué. Interesante, ¿verdad? El versículo 9 empieza diciendo, vino a mí palabra del Señor diciendo, toma del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Y uno dice, bueno, ¿y uno qué puede sacar de esto?
Quiero decirles que los dos profetas que ministraron y le profetizaron y le compartían la palabra del Señor al pueblo cuando volvieron fueron Ageo, que lo acabo de mencionar, y Zacarías. Estos dos profetas, aunque uno era mayor que el otro, fueron contemporáneos. Y los dos le predicaron a los que volvieron del cautiverio en Babilonia 70 años después. Y concretamente al profeta Zacarías, el Señor le da esta palabra. Y quiero que prestes atención a los nombres que aquí se mencionan, porque por algo se tienen que mencionar. La orden era que, versículo 11, tomaran plata y oro e hicieran coronas y las pusieran sobre la cabeza del sumo sacerdote, que en aquel tiempo se llamaba Josué, hijo de Josadat, hijo del Dios justo. Josadat significa en hebreo Josué, hijo del Dios justo. Pero fíjense qué interesante. No tenían que ir solos, sino tenían que ir con una persona que se llamaba Eldai, con otra que se llamaba Tobías y con otra que se llamaba Jedaías, gente que habían vuelto del cautiverio. A mí me dio por investigar el significado de estos nombres. Por ejemplo, el nombre Eldai significa paciente, una persona que es paciente de carácter, o el que soporta la prueba. Interesante el nombre, ¿eh? El nombre Tobías significa Dios es bueno. Tobías es Dios es bueno. Jedaías significa Dios conoce. Josías significa al que Dios ayuda o al que Dios sostiene. Y Sofonías significa Dios protege. La orden era que con oro y con plata se hiciera una corona y se la pusieran sobre la cabeza del sumo sacerdote. Durante 70 años, quiero recordarles que el templo estuvo cerrado, más que cerrado, estuvo destruido. Ahora lo que se pretende es volver a empezar. Ahora lo que se pretende es volver a poner a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros, empezar otra vez con los sacrificios, con las ceremonias, con todo lo que ya el Señor había establecido a lo largo de la época. Pero era algo tan importante que el Señor le está diciendo que no lo haga solo, sino vete con personas como Eldai, como Tobías y como Jedaías. Y aquí yo me paré a pensar y dije, qué importante es saber rodearnos de buena gente para poder hacer cosas grandes para Dios. No se rodeó de paganos, ni de inconversos, ni de degenerados, ni de incrédulos, sino que la labor era tan importante para Dios que tienes que ir rodeada de gente espiritual. Fíjate ya el nombre. Dios protege, Dios ayuda, Dios es bueno, Dios soporta. En otras palabras, la Escritura nos enseña que cuando queremos hacer algo para el Señor, lo importante es que nos rodeemos de personas idóneas para poder cumplir el cometido para el cual el Señor te ha designado. Es interesante notar que cuando iban a conquistar la tierra prometida, el Señor mandó a través de Moisés a 12 personas, lean sus nombres, descubran lo que significan los nombres de esas personas. Lamentablemente no hicieron honor al significado del nombre. Como alguien ha dicho en cierta ocasión, una cosa es la parte genética, físicamente hablando, y otra cosa es la parte genética, espiritualmente hablando. Y en cierto sentido el nombre, ¿verdad? El nombre descubre, el nombre define, el nombre traza la línea en la que esa persona tenía que comportarse. Y muchas veces hay personas a las cuales Dios llamaba, que Dios lo que hacía es que les cambiaba el nombre, porque el nombre que le habían puesto sus progenitores no coincidía con la función para la cual el Señor los estaba llamando. Y eso es muy importante. Ahora, fíjense qué curioso. Rodéate de personas espirituales. Rodéate de personas que te puedan aportar algo y no personas que te puedan robar lo poco o lo mucho que dice que tienes. Nunca el Señor mandó a nadie solo. Siempre el Señor mandó a sus discípulos en parejas.
Tal vez basándose en aquel texto del libro de Eclesiastés que dice, si uno va solo y cae, ¿quién lo levantará? Pero si dos van juntos y uno cae, el otro lo levantará. Entonces es muy importante que cuando quieras hacer algo, tú sabrás lo que quieres hacer, o tú sabrás lo que el Señor haya puesto en tu corazón que debes de hacer, lo hagas, pero lo hagas primeramente convencido de que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, pero lo hagas rodeándote de gente que te pueda aportar bendición, de gente que te pueda aportar algo a tu vida y no de gente que te pueda robar la bendición que puedes tener. Porque no es la primera ni la última persona que con toda la buena intención del mundo se lanza a la aventura que queriendo bendecir, al final viene derrotado. No es la primera ni la última vez. Y sigue diciendo el pasaje en el versículo 12, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo del Señor. La Escritura nos enseña que lo que nuestra vida hace tiene que animar, exhortar o edificar. Si lo que hacemos para el Señor no reúne estas condiciones, es mejor que no hagas nada. Si lo que vas a hacer va a traer edificación y va a traer gloria al Señor y va a traer ánimo y va a traer aliento, adelante. Pero si no va a aportar nada positivo al reino de Dios, sino que en un momento determinado lo que va a hacer es traer gloria a ti, o entretenerte, o robarle el protagonismo al Señor, es mejor que no hagas absolutamente nada. Porque todo lo que hacemos tiene que levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las coronas, dice aquí, versículo 14, sí. Él edificará el templo del Señor, Él llevará gloria, se sentará, dominará en su trono, habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helen, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Dios. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor, y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de vuestro Dios. Es decir, el futuro es tremendo. El renuevo que puede venir, la bendición que puede venir, la gloria que puede venir es tremenda. Pero todo esto depende de un factor fundamental, de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces, hermanos, Saúl tuvo la oportunidad de agradar a Dios, de extender el reino de Dios, de vencer a los enemigos, pero no fue en obediencia, no actuó en obediencia? ¿Se acuerdan cuando dice a través de la boca del profeta Samuel, Dios te manda en misión? Es una palabra tremenda, ¿eh? Esto no es un entretenimiento, esto no es un juguete, esto es una misión divina, una misión eterna. ¿Por qué? Porque tienes que ir a pelear contra un enemigo que se levantó en el pasado contra el mismísimo trono de Dios, contra el Señor. Y el enemigo era nada más y nada menos que Amalek. Y el Señor había dicho a Moisés que Israel nunca, jamás tendría que olvidar lo que Amalek en un momento puntual de la vida quiso hacer. Dice, fue el enemigo que intentó destronar a Dios. Dice, y tendrás para siempre guerra contra Amalek. Y ahora a Saúl el Señor lo escoge para que termine lo que otros en el pasado dejaron a medias. Él puede por fin exterminar a Amalek. Va a la guerra en misión, y dice la Biblia que cuando vuelven, días más tarde el profeta Samuel lo va a visitar y le dice, todos estos animales que hay aquí, ¿esto qué es? Dice, esto es que el pueblo los ha perdonado para presentarlos en sacrificio al Señor tu Dios. Y es cuando Samuel le dice, más que los sacrificios, lo que el Señor busca es obediencia. Y tú has pecado hoy contra el Señor porque has desestimado la palabra de Dios. Le ha dado más importancia a la interpretación de tu verdad que a la verdad en sí misma. Y hoy en día hay muchas personas que predican sus verdades. Pero no tenemos que predicar nuestras verdades, sino tenemos que predicar la verdad que está en la palabra de Dios. Y tu verdad te dice a ti
que tú quieres ser más bueno que el Señor. Y además, no solamente eso, sino que dice que el rey de Amalek, que se llamaba Agat, le habían perdonado la vida. Y entonces Samuel tiene que intervenir. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Que por no haber exterminado en su momento, al no haber sido obedientes en un 100%, el pueblo obediente al Señor, vayan ustedes al libro de Esther, que creo que era Osvaldo el otro día el que me decía, quiero volver a leer el libro de Esther. Toda la historia del libro de Esther, ¿en torno a qué gira? En torno a un hombre que se levanta contra el pueblo de Dios y lo quiere exterminar. Quiere arrasar a ancianos, a mujeres, a niños, a adultos, a familias enteras, arrasarlas de la faz de la tierra. ¿Y quién es el que se levanta contra el pueblo de Dios? Una malecita. Ay, amigo, una malecita. ¿Te das cuenta cómo lo que no arreglamos hoy, lo que no vencemos y superamos hoy, nos puede conquistar mañana, en el futuro lejano y distante? Por eso qué bueno es empezar y terminar las cosas, hermano. No dejar las cosas a medias. No empezar con un ánimo tremendo, como aquellos empezaron a construir el templo, lo dejaron a medias y tienen que llegar los profetas Zacarías y Ageo para sacudir las conciencias del pueblo y decirle, pero, ¿qué estáis haciendo? Claro, ahora entiendo, decían los profetas, sobre todo el profeta Ageo, ahora entiendo por qué hay sequía en el pueblo. Y en estos días se está hablando mucho de sequía, ¿verdad? Ahora entiendo por qué siembran y siembran y siembran, y en proporción la cosecha es muy pobre. Y ahora entiendo por qué nunca os llega nada. Y ahora entiendo por qué la lluvia se ha alejado. Y ahora entiendo muchas cosas que a nivel nacional y a nivel natural están ocurriendo. Y es precisamente porque no estáis obedeciendo al Señor. Y en este capítulo, donde aparece otra vez, como habéis comprobado, la palabra renuevo, el Señor lo que le dice al pueblo es, ustedes si quieren entrar en un nivel superior, en un nivel óptimo de relación y de comunión con el Señor, el fundamento, la base para hacer cualquier cosa para el Señor en esta vida es la obediencia. Cuando ustedes obedecen y cuando ustedes a continuación se rodean de personas idóneas, como fue el caso de estos hombres, y van a hacer la obra del Señor, la bendición está asegurada. Porque el Señor lo que no quiere es que nuestra vida cristiana sea una vida de experimentos, una vida de emociones, una vida de sentimientos. Hay gente que se congrega cuando sienten, pero cuando no sienten congregarse, ni aparecen. Y es que demuestran que todavía no han superado el tema del sentimentalismo, el tema de la emoción, y entonces actúan por impulsos. Ahora leo la Biblia, ahora no leo la Biblia, ahora vengo al culto, mañana no tengo ganas, ahora voy a la reunión de jóvenes, pasado dejo de venir 3 meses, ahora oro, mañana no oro. Y esa no es la vida que el Señor pide y desea de todos y de cada uno de nosotros, sino pide una renovación constante y permanente. ¿O es que usted no ha renovado su vestuario desde que usted nació? Tú usas tu misma falda, tu mismo pantalón, tu misma chaqueta, tu mismo zapato de hace 25 o 30 años. De vez en cuando has ido comprándote alguna cosita, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes están siempre en un nivel superior, que yo estas palabras pues a lo mejor me las digo a mí mismo, pero lo que está bien claro es que ustedes han renovado su vestuario y han renovado las cosas del hogar, que a veces se han deteriorado, se han gastado, y a veces ya están simplemente anticuadas. Y no hay nada peor que una persona que viva anclado en el tiempo y no reconozca de que los tiempos van cambiando. Hay un grupo cristiano que se niegan a usar botones, porque dice que eso es pecado. Hay grupos cristianos que se niegan a usar luz eléctrica. Los Amis, por ejemplo, los famosos Amis que van en carros de caballo, los veis ahí en Pensilvania y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Porque es pecado ir en coche, ¿sí? Es interesante, ¿no? Eso es pecado. Sin embargo, el dinero, que es algo entre comillas, vamos a decir moderno, eso no es pecado, ¿no? Es pecado utilizar un coche, encender la luz eléctrica, usar velas porque eres más espiritual. Pero saben, queridos hermanos, los tiempos van cambiando. El Evangelio es el mismo. Dios es el mismo.
Su Espíritu Santo es exactamente el mismo. El mensaje que tenemos que dar es exactamente el mismo. Pero los tiempos han cambiado y el que no lo quiera reconocer, amigo, el que no lo quiera reconocer se equivoca. Hace unos años oí una frase de una persona que me llamó la atención. Tal vez en aquel momento puede ser que hasta lo hayan criticado, pero tenía mucha razón. Dice, el que no sepa utilizar en unos años un ordenador será el analfabeto del siglo XXI. Y es verdad, es verdad. ¿Quién era el analfabeto antiguamente? El que no sabía leer ni escribir. ¿Quién es el analfabeto hoy en día? El que no sabe muchas veces desenvolverse en una serie de tecnología que Dios le ha puesto a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en este momento, en directo o después en diferido, centenares o miles de hermanos nuestros en muchas partes del mundo, que a lo mejor nunca personalmente conoceremos, puedan disfrutar de este culto y pueda llegar esta palabra a montones de lugares y de países que sin saberlo está llegando a través de algo que el hombre inventó, que se puede utilizar para lo malo, pero que nosotros lo queremos utilizar para la honra y para la gloria del Señor. Y cuando yo veo o cuando yo leo que hay miles de jóvenes de Alemania, de Inglaterra, de España, de muchas partes de Europa, que a través de Internet han sido captados para ir a pelear por causas que no tiene ningún sentido pelear, y lo han hecho a través de Internet. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que entender que los principios son los mismos, pero los tiempos han cambiado y son diferentes. Y por eso yo quiero que en esta tarde, de verdad, le pidamos al Señor, Señor, renueva mi vida. Renueva mi vida espiritualmente hablando. Que no pasen los meses y los años y esté siempre igual, estancado, sino que podamos renovarnos y podamos aprender cada día algo nuevo del Señor y podamos venir a la iglesia con entusiasmo y podamos cada día renovarnos en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en lo que nos conviene y en lo que nos interesa, sino que podamos renovar nuestros pensamientos, nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio bíblico, podamos renovarnos interiormente, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirles que en cuanto a este tema del renuevo, a mí me llama la atención porque durante siglos, hermanos, durante muchos siglos, el pueblo de Israel, no todos, pero muchos, perdieron la esperanza de que las profecías algún día se cumplieran. Quiero decirles que cuando tú terminas de leer el último versículo del Antiguo Testamento y pasas inmediatamente al Nuevo Testamento, al primer versículo de Mateo capítulo 1, así, en segundos, ese cambio que tú haces así en segundos, hay una diferencia de 400 y pico de años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Claro, nosotros no apreciamos eso, pues como tenemos toda la Biblia, vamos leyendo un capítulo y un libro y otro libro y un profeta y otro profeta. Pero quiero decirte, hermanos, que entre una etapa de la historia y la otra etapa hay 400 y pico de años, no solamente de espera, sino de silencio, porque desde que se concluye el Antiguo Testamento con el último profeta, que fue Malaquías, hasta que aparece Juan el Bautista predicando y diciendo que se arrepientan, que el Mesías viene, durante 400 años no hubo ningún profeta que hablara al pueblo de Israel. Y por eso muchos perdieron la esperanza y la ilusión de que algún día las profecías se cumplirían. Pero ¿sabes qué, hermanos? Tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Por qué el Señor tuvo tanto tiempo esperando a esa gente? 400 años son muchos años, hermanos. Hay gente que nunca conoció a un profeta. Hay gente que nunca oyó un mensaje de ningún profeta. 400 años es mucho tiempo. Pero ellos tenían que aprender algo que nosotros creo que tenemos asumido, y es depender única y exclusivamente de lo que el Señor ya había revelado, que por cierto ya estaba todo escrito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando en un momento puntual de tu vida te encuentres en esos silencios en los que parece que Dios no te dice nada, no es que Dios no te esté diciendo nada, sino que lo que tenía que haberte dicho ya te lo dijo y está escrito en su palabra. Y yo dije hace mucho tiempo una frase aquí que quiero volver a recuperar y a decirla en esta tarde, y es que lo revelado no necesita ser confirmado. Dios ya reveló
todo su consejo y está escrito en su bendita palabra. Y nosotros tenemos un privilegio que muchas generaciones de creyentes, de hermanos nuestros, no tuvieron. Y es tener todo el consejo, todo lo que Dios habló. ¿Quiere decir que Dios no dijo más? Sí, probablemente Dios dijo otras muchas cosas. Pero lo que Él quiere que tú y yo sepamos, lo escribió. Para que nadie se invente, no es que yo creo, es que yo opino, no. Aquí está todo por escrito. Y si quieres hacer las cosas decentemente y con orden, criar a tus hijos, llevar un buen matrimonio, tener una vida de estabilidad, renovarte, etcétera. O sea, todo lo que tú necesitas saber para poder cumplir con todos esos objetivos y hacer las cosas decentemente y con orden, gloria a Dios, todo está por escrito. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso yo quiero que en esta tarde, de una forma especial, los que les interese, al que no le interese, que Dios lo bendiga, pero que los que verdaderamente reconozcan que necesitan ser renovados, que se lo pidamos al Señor. Porque creo que el único que puede traer una renovación verdaderamente a nuestra vida es el Señor. Y además, creo que Él quiere renovarnos a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres seguir siendo un cristiano del montón y orando poquito y viviendo una vida light, bueno, ahí te quedas. Pero si tú quieres ser renovado en tu mente, espiritualmente hablando, en tu ser interior, pues como señal de que verdaderamente es lo que tú quieres, a esos les voy a pedir que se pongan de pie. Y juntos vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir al Señor, Señor, renuévame. Renuévame en todas y en cada una de las áreas de mi vida. Si tienes que renovar mi matrimonio, si tienes que renovar mi vida de oración, si tienes que renovar mi relación con mis hijos, si tienes que renovar algo de mi vida, yo estoy dispuesto, Señor. Y quiero pedirte con toda mi alma y con todo mi corazón, renuévame, mi Señor. Renuévame, Señor. No permitas que el fuego que un día ardió en mi vida se convierta en cenizas. Renuévame la fuerza física, Señor. Renuévame las fuerzas espirituales, Dios mío. Renuévame mi amor por ti y por tu obra. Renuévame, Señor, mi anhelo de conocerte más y de escudriñar las Escrituras. Renueva, Señor, mi vida de oración cada día, Padre. Renueva, Señor, renueva, Dios mío, todas y cada una de las áreas de mi vida, espíritu, alma y cuerpo, renovado, transformado, para que de esa manera, Dios mío, pueda servirte mejor y pueda comprobar cuál es la santa, agradable y buena voluntad de Dios para mi vida. Quita de mi vida toda rutina, toda monotonía, todo espíritu de religiosidad, Señor. Y que yo pueda cada día renovarme, Señor, como me ordena y me exige tu bendita y poderosa palabra, Señor. Y te daré como siempre la gloria y la honra a ti, Dios mío, porque sé que en esta tarde la petición, el clamor que estoy levantando delante de ti, tú estás tomando muy buena nota, porque si hay algo que a ti te interesa, es renovar a tu pueblo, renovar a tu iglesia. Y sobre todo en estos tiempos. Y te damos gracias, Señor, estamos dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, a ser exhortados, para que verdaderamente seamos vidas renovadas en todos los sentidos, Padre. Te damos muchas gracias en esta tarde por esta palabra. Señor, sé tú el renuevo de nuestras vidas cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Saluda al hermano que está a tu lado en esta tarde. Dile, hermano, Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo.